6:36 de la mañana. Como tanto lo reiteramos, en términos de la política, falta muy poco para procesos electorales tan interesantes como los que se avecinan en 2024 y 2025, respectivamente, presidenciales y al año siguiente, parlamento, consejos legislativos, gobernaciones, alcaldías, y desde ya hay una visión en perspectiva sobre el escenario político dentro de ese contexto. Me complace muchísimo, después de mucho tiempo, volver a conversar, tener en el espacio a Alberto Aranguibel, periodista y analista político vía Zoom. Alberto, bienvenido, buenos días. Buenos días, Eduardo. ¿Cómo estás? Un placer saludarte. Igualmente. Bueno, Alberto, ¿qué destacarías tú en tu lectura actual sobre el curso de la política venezolana, en los órdenes que tú quieras priorizar, que tú quieras destacar? Fíjate, en primer lugar, creo que lo más resaltante, sin lugar a dudas, es precisamente lo que tú has comentado, el hecho de que nos estamos aproximando a eventos de tal magnitud desde el punto de vista electoral, sin el conflicto que signó en el pasado reciente a esos procesos, eh, precisamente por la tirantez que se dio con el camino que escogió buena parte de esa oposición que hoy en día está presentándose a esos procesos electorales, de la violencia, de la búsqueda de fórmulas, de atajos, con apoyo internacional para tratar de torcer el curso de la democracia venezolana por vía de fuerza. Yo creo que eso es lo más importante, lo más resaltante, es que hayamos logrado alcanzar este nivel de, de paz en el cual el debate político se lleva a cabo de la manera como se lleva en todas partes del mundo, digamos, con las diferencias del caso entre unos sectores y otros, no solo entre la oposición y el chavismo, eso es muy importante, como lo ha habido hasta ahora, sino entre todos los factores políticos. Es decir, aquí se ha sincerado todo aquello de la supuesta unidad que decía siempre tener la oposición de manera monolítica, como se presentó siempre frente al chavismo, con una unidad que no era real, era solamente una unidad primero de siglas, no de sectores populares que ellos tuvieran, digamos, como, como militancia real, efectiva, sino que siempre eran conciliábulos de los mismos actores que se presentaban como dirigentes de buena parte del país sin haber sido electos para ello. Hoy en día eso está cambiando sustancialmente. Hoy en día hay un liderazgo opositor heterogéneo, variado, como debe ser, digo, como en toda democracia moderna se presenta. Y ese liderazgo opositor está siendo legitimado cada vez más por sus bases, por su militancia, unos en el Parlamento y otros en lo que se anuncia como una posibilidad, en la cual yo en lo personal, digamos, no veo un futuro de concreción real, definitiva, como es el de las primarias, pero que ciertamente, en todo caso, ese proceso que se da de debate muestra mucho que hay un cambio sustantivo de avance hacia la verdadera democracia, la democracia del debate, de las ideas, de la confrontación en paz y en democracia. Oye, qué interesante recorrido y lo que has resaltado. Estamos escuchando, amigos, a Alberto Aranguibel, periodista y analista político. Se habla mucho, Alberto, de la necesidad de reconexión entre la gente, sus necesidades y el liderazgo y el mensaje de los políticos. Y este terreno que tú estás describiendo luce muy apropiado, bueno, para que se dé esa reconexión. ¿Qué está faltando? Eh, ¿Cómo calificas tú esa desconexión si es que estás de acuerdo con esa tesis? Yo creo que lo que ha habido es que se ha acentuado mucho desde el punto de vista del posicionamiento mediático en términos generales, tanto desde la oposición como desde los sectores chavistas,
el fenómeno electoral. El ritual electoral ha atrapado muchísimo la atención y ha habido siempre, digamos, la atención de la gente, del elector en general, del pueblo, hacia ese evento en particular, el electoral, descuidando lo que debe ser la relación permanente no electoral. Hay tiempos que son más largos, por supuesto, de momentos no electorales en la vida política que tienen importancia y significación en la vida social del país y esos deben ser atendidos de manera permanente. Desde el gobierno, el sector de la revolución ha tratado de mantener esa conexión de manera permanente y lo vemos en algunos hechos concretos. Por ejemplo, esa lógica del plan 1 por 10 que ha puesto en marcha el presidente Nicolás Maduro, que ha puesto al servicio de las comunidades de manera directa una conexión entre el Ejecutivo y el pueblo para escuchar sus necesidades, sus denuncias, sus reclamos, etcétera. Y eso ha venido funcionando con bastante buen pie, como se ha visto a través del programa que también ha montado el presidente a través de Venezolana de Televisión para mantener esa conexión lo más estrecha posible. Desde el punto de vista de la oposición, se ha dado también un fenómeno de aproximación interesante que no se puede dejar de lado. La oposición está por primera vez recorriendo de manera seria, responsable el país, entrando en contacto con las venezolanas y los venezolanos de manera directa. Y eso creo que reafirma lo que hemos venido diciendo del avance de la democracia como un hecho tangible, real, concreto y no solo discursivo, retórico. Por su parte, el Partido Socialista Unido de Venezuela ha hecho también un esfuerzo por mantener esa conexión de manera permanente a través de los distintos programas de reuniones con las bases, de asambleas comunitarias que ha mantenido de manera permanente. De modo que yo creo que esa conexión se ha dado. Lo que es que el acento, como digo, de la atención mediática ha estado siempre sobre el evento electoral y la importancia que ella tiene. Entonces, creo que la búsqueda del equilibrio de esos dos momentos, el momento electoral y el momento no electoral, es también algo que hay que construir y que se está construyendo. Amigo, estamos escuchando a Alberto Aranguibel, periodista y analista político. ¿Qué podrías decir tú hoy de la polarización y sus distintos momentos históricos? ¿Hay polarización hoy en el país? ¿Ha cambiado en algo? Porque fíjate, Alberto, la necesidad llama a la unión a una familia y al final un país debe ser visto como una familia con sus diferencias. Esos grandes deseos, esas grandes metas, esas grandes necesidades que tenemos los venezolanos, evidentemente nos llevan a confluir en muchos aspectos, más allá de nuestras diferencias. ¿Existe la polarización en estos tiempos? Mira, yo creo que es un fenómeno que es innegable en las sociedades contemporáneas, no solo en la venezolana. En todas las sociedades en el mundo se produce ese fenómeno de la polarización política partidista. Sin embargo, yo creo que hay que revisar también de cara a una nueva realidad en la que las sociedades todas se están expresando de una manera distinta. El fenómeno de las redes sociales ha puesto en las manos de la gente una fórmula de comunicación que no existió jamás y en la cual está siendo cada vez más activa esa expresión directa de la gente, primero entre ella misma, entre la gente, y luego con los sectores del poder y de las instancias decisorias. Esa es una realidad que está cambiando todo aquel fenómeno en el cual la gente era un actor pasivo en todos estos procesos y en todos estos fenómenos. Pero también hay que anotar algo que yo siempre he tenido, digamos, como un tema que consideré importante siempre, y es el de la estigmatización que se le ha dado a ciertas formas de encuentro
entre la sociedad y los sectores que tienen ese nivel decisorio. Como por ejemplo el término que se ha usado en este caso de la polarización. Nosotros hemos visto lo que ha pasado, por ejemplo, con el término populismo, que está debatido hoy en el debate político. El pensamiento político se ha orientado muchas veces a tratar de hurgar en dónde está, en cuál es la esencia de ese fenómeno, en qué consiste ese término, y ahí, por supuesto, el de la polarización ha estado también como parte del debate. La polarización no es necesariamente un fenómeno pernicioso. Como digo, creo que es más una fórmula de estigmatización que de explicación real de un fenómeno en el que, como digo, en todas las sociedades se produce el debate político de cara, digamos, a los medios de comunicación, y eso se traduce en mayor participación de la gente. Es decir, cuando hay ese fenómeno de la polarización, nosotros dejamos de lado muchas veces que ahí está dándose la participación, que es lo que en definitiva interesa en todo proceso democrático, que la gente tenga no solo posibilidad de expresarse, sino de participar también de manera efectiva. Entonces, bueno, en la búsqueda de todo eso, yo creo que se está construyendo de manera permanente y sistemática una movilización popular que no puede, como digo, ser estigmatizada y etiquetada bajo esos términos peyorativos muchas veces de o populismo o, como tú lo dices, polarización, etcétera. Bueno, Alberto, muchísimas gracias por estos minutos. Hasta pronto. Gracias a ustedes, igual siempre a la orden. Alberto Aranguibel, periodista y analista político sobre el panorama político actual. Volveremos.